Hoy queremos compartir contigo 5 pasos para proteger tu salud en los espacios laborales. El uso de la mascarilla es obligatorio, pero recuerda utilizarla correctamente. Lava con frecuencia. Hoy queremos compartir contigo 5 pasos para proteger tu salud en los espacios laborales. El uso de la mascarilla es obligatorio, pero recuerda utilizarla correctamente. Lava con frecuencia tus manos. También puedes utilizar alcohol y gel alcoholado. Aplica el distanciamiento físico, sobre todo a la hora de comer. Si no puedes aplicar el distanciamiento, los protectores faciales o separadores antifluidos son una alternativa ideal. Y lo más importante, desinfecta y mantén limpio tu lugar de trabajo. Si tienes dudas, solicita una inspección al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral llamando gratis al 311 o en www.mitrael.gov.pa. Aquí estaremos para orientarte. Hoy queremos compartir contigo 5 pasos para proteger tu salud en los espacios laborales. El uso de la mascarilla es obligatorio, pero recuerda utilizarla correctamente. Lava con frecuencia tus manos. También puedes utilizar alcohol y gel alcoholado. Aplica el distanciamiento físico, sobre todo a la hora de comer. Si no puedes aplicar el distanciamiento, los protectores faciales o separadores antifluidos son una alternativa ideal. Y lo más importante, desinfecta y mantén limpio tu lugar de trabajo. Si tienes dudas, solicita una inspección al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral llamando gratis al 311 o en www.mitrael.gov.pa. Aquí estaremos para orientarte. Hoy queremos compartir contigo 5 pasos para proteger tu salud en los espacios laborales. El uso de la mascarilla es obligatorio, pero recuerda utilizarla correctamente. Lava con frecuencia tus manos. También puedes utilizar alcohol y gel alcoholado. Aplica el distanciamiento físico, sobre todo a la hora de comer. Si no puedes aplicar el distanciamiento, los protectores faciales o separadores antifluidos son una alternativa ideal. Y lo más importante, desinfecta y mantén limpio tu lugar de trabajo. Si tienes dudas, solicita una inspección al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral llamando gratis al 311 o en www.mitrael.gov.pa. Aquí estaremos para orientarte. Muy buenas tardes. Ante todo, a nombre de la señora ministra Doris Zapata, a nombre del señor viceministro Roger Tejada, tenemos el grato placer, mi persona como asesor del despacho superior, tener el grato placer en esta ocasión de compartir con ustedes la explicación y el intercambio de ideas en cuanto a la perspectiva y el espíritu de lo que nos motivó en esta situación tan sui generis, tan especial en la que vivimos, producto pues de las recientes medidas de restricción de movilidad ciudadana emitida en el decreto 1686 del Ministerio de Salud, por lo cual esto motivó a tener que hacer un replanteamiento del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en cuanto a la normativa ya emitida en el mes de diciembre del año 2020, 229. Esta situación que hace y provoca un giro bastante necesario en virtud de preservar siempre y ante todo el bien más importante del ser humano, que es la vida, la salud, que es fundamental y que está gravemente amenazada por el tema de esta pandemia por COVID-19. Esto, la causa fundamental, es lo que ha provocado, ha motivado entonces de una nueva norma, urgencia notoria para dar una certeza y una estabilidad jurídica a la situación laboral, tanto de trabajadores como de empleadores en todo el país. Así que en este intercambio, en este conversatorio, vamos a explicar un poco el decreto 231 del 29 de diciembre del año 2020. Compartiremos pantalla para entonces poder hacer el desarrollo puntual de lo que va a ser el decreto puntualmente.
Bien, el decreto 231 del 29 de diciembre del 2020, como hemos manifestado, hemos hecho un análisis con respecto al giro inesperado que ha provocado las nuevas restricciones de movilidad de parte del Ministerio de Salud. Este decreto ejecutivo surge pues para hacer esa consideración fundamental y darle una certeza jurídica a lo que viene siendo la relación entre empleador. El artículo número 1 del decreto nos habla de que para los efectos de la aplicación del numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo, se podrá considerar caso fortuito o fuerza mayor la existencia de la pandemia del COVID-19 y la consecuente declaración del estado de emergencia nacional. Como recordamos, el estado de emergencia nacional fue decretado mediante la resolución de gabinete número 11 del 3 de 2020 y la declaratoria de cuarentena, tanto total o parcial, establecida por la autoridad sanitaria. Por lo cual, esta interpretación del artículo número 1 es muy puntual. Lo que se va a aplicar es el numeral 8, comprendiéndose como caso fortuito o como fuerza mayor la existencia de la pandemia del COVID-19. Ha sido fundamentalmente el aspecto que siempre hemos resaltado y siempre hemos manifestado, que el numeral a invocar del artículo 199 es el numeral 8. El artículo número 2 se refiere a ciertas situaciones que pueden surgir o que surgen en virtud de la movilidad. Las empresas a las que les apliquen las medidas de restricción de la movilización ciudadana, toque de queda y cuarentena total decretadas por la autoridad sanitaria a partir del mes de enero 2021, podrán ejecutar sus actividades a través de modalidades laborales como el teletrabajo, la cual es la ley 126 y que tiene una reglamentación que fue producto de la mesa del diálogo tripartito realizado en los meses de mayo, junio y julio del año 2020. También podrá ser aplicada la modalidad del permiso remunerado, el trabajo a disponibilidad y todas las demás medidas contenidas en las leyes laborales vigentes en nuestro Código de Trabajo. El artículo 3 nos expresa que las empresas que no hagan uso de las modalidades de trabajo, las cuales hemos descrito instantes anteriores, registrarán la suspensión de los contratos de sus trabajadores ante la Dirección General de Trabajo o bien ante las direcciones regionales respectivas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Muy importante, dicha suspensión hasta el día 31 de enero del año 2000, sin que esto fuese o causase perjuicio del reintegro de los trabajadores a sus puestos de trabajo previos a esta fecha. El elemento sobresaliente en este primer párrafo del artículo número 3 es el nuevo concepto de suspensión de los contratos de trabajo mediante un registro en las plataformas del Ministerio. Para estos fines, los empleadores enviarán el listado de los trabajadores a través, como he manifestado, de los medios digitales que se han previamente establecido en el Mitradel entre el 31 de diciembre del año pasado hasta el 8 de enero del 2021
hasta las 4 de la tarde. Ese es el término, es el periodo en donde las empresas, los empleadores, el listado con los requisitos que vamos a explicar o vamos a exponer a continuación para entonces poder hacer el registro de esa lista de trabajadores que quedarán con los efectos de sus contratos de manera suspendida. Acto seguido, el artículo 4 del decreto ejecutivo 231 nos menciona que para el registro de la suspensión de los contratadores de las empresas a las que se le apliquen las medidas de restricción de la movilización ciudadana, toque de queda y cuarentena total, cada empleador deberá aportar la documentación establecida, es decir, la nota remisoria, la lista de los trabajadores en el formato Excel, la cual debe llevar los datos siguientes: nombre y apellido de cada uno. Es fundamental que los empleadores comprendan que debe existir sumo cuidado al momento de escribir el nombre y el apellido del trabajador, de igual forma con su número de cédula. El número de cédula debe ser tal cual aparece en el documento de identidad personal, toda vez que por el sistema de lectura, si se coloca un 0 o se coloca algún tipo de dígito, no va a reconocer lo que podría ser el beneficio posterior. De igual forma, le complica en mucho a la Dirección de Planificación del Ministerio de Trabajo hacer todo este registro y la ubicación del trabajador y su número de cédula. Esto al momento de que muchas empresas enviaban esta información con algún tipo de error, alguna falta de observancia en uno de estos datos, provocó que muchos de los pudiesen ser incluidos en el beneficio del bono, ya que a nosotros enviar o reenviar la información que a su vez la empresa nos registró a nosotros, provocó entonces que esos trabajadores no recibiesen el bono. Por lo cual hacemos extensiva de que debe existir mucho cuidado por parte del empleador en la confección de dicha lista en formato Excel. Aparte el número, sexo, edad, ocupación, dirección residencial del trabajador, teléfono, correo electrónico, razón social de la empresa, razón comercial de la empresa, RUC, dígito verificador, actividad económica y distrito de ubicación de la empresa. Y número 3, copia simple del aviso de operación del empleador. Estos requisitos son fundamentales. Llenarán en la plataforma del Ministerio de Trabajo para poder hacer el registro. Si los datos no son correctos, si los datos no se tienen, si los datos no son llenados mediante los espacios que la plataforma habilita, lamentablemente no podrá continuarse con el registro de la suspensión de esos contratos de trabajo, por lo cual hacemos mucho énfasis de que se debe tener mucho cumplirse con los requisitos establecidos en la plataforma para dicho registro. Continuando, vemos el artículo número 5 y el artículo número 5 del decreto viene a plasmar una nueva situación, circunstancia totalmente diferente para una solicitud diferente a la realidad de una empresa determinada. Vemos que las empresas contempladas en el listado de cumplimiento de las medidas de restricción de la movilidad o movilización ciudadana, toque de queda y cuarentena total, decretadas por parte de la autoridad sanitaria para el mes de enero de 2021. Recordemos el decreto el 1686, en donde
expresaba el Ministerio de Salud cuáles son las medidas de restricción y también ese listado de excepciones para el cumplimiento de dichas medidas. Estas empresas podrán solicitar de la suspensión de los contratos de trabajo hasta las 4 de la tarde del día 8 de enero del 2021, presentando un memorial en el que se sustente la necesidad de prorrogar la suspensión de los contratos de los trabajadores que correspondan, explicando detalladamente la afectación y el término por el cual se solicita, firmado por el representante legal o apoderado de la empresa. Como he manifestado, es una situación. En este caso, nos referimos en el artículo 5 puntualmente a las empresas contempladas en el listado de excepciones que emitió la autoridad sanitaria. Estas empresas son las que tendrán la situación o la herramienta de la solicitud de la prórroga de la suspensión de los efectos de los contratos. Dicho sea de paso, las suspensiones de los efectos de los contratos de los trabajadores al 31 de diciembre del 2020 se mantendrán hasta que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral se pronuncie sobre dicha solicitud. La prórroga de estas suspensiones podrán ser autorizadas para el mes de enero de 2021 por la Dirección General de Direcciones de Mitradel, considerando la documentación presentada y los argumentos contenidos en la solicitud. De igual forma hemos expresado y ratificamos que estamos ante el numeral 8 del artículo 199 del Código. La solicitud de prórroga de la suspensión de los contratos de trabajo que hemos señalado en el artículo 6 nos define ahora el artículo 6, nos lo define entonces cuáles son los requisitos. El artículo 5 nos hizo la situación puntual, las empresas que tienen una restricción, ¿verdad? Sin embargo, ahora el artículo 6 nos dice cuáles son los requisitos para presentar esa solicitud. Y en ella está el memorial de la solicitud, la planilla de la Caja de Seguro Social del mes anterior a la solicitud, el aviso de operación o certificación pública que demuestre la existencia de la empresa, listado de los trabajadores y que se debe suspender en el formato Excel con los datos que hemos señalado, nombre y apellido escritos de forma correcta, la cédula tal cual como aparece en el documento de identidad personal, igual el número de seguro social, sexo, edad, ocupación, dirección del trabajador, correo electrónico, razón social de la empresa, razón comercial también de la empresa, el RUC, dígito verificador, actividad económica, distrito donde copia del proveído de la solicitud. Así que es fundamental, gran diferencia con el registro. Ahora es una solicitud. Y en esta solicitud, aparte de la lista de trabajadores, del memorial y de la planilla de seguro social, es fundamental aportar la copia del proveído o de la solicitud anterior. En caso que fuese necesario, el Ministerio de Trabajo podrá solicitar información adicional. El artículo 7 nos menciona que las solicitudes de prórroga de la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo de las empresas contempladas en el artículo 5 de este decreto ejecutivo, presentadas entre el 15 y el 28 de diciembre de 2020, con fundamento en el decreto ejecutivo 229, deberán reemplazadas por nuevas solicitudes que cumplan con los requisitos artículos 5 y 6 del presente decreto.
Hagamos una retrospectiva. Recordemos que para finales del año 2020, en diciembre, la vigencia de la ley 157 era el 31 de diciembre. Por lo cual de los trabajadores a su puesto de trabajo. Sin embargo, esta situación, finalizando el mes de diciembre, se preveía nuevas medidas de restricción de la movilidad. El Ministerio de Trabajo emite el decreto 229, el plan de acción para el reintegro gradual de los trabajadores de una forma objetiva, de una forma real, en donde porcentualmente y atendiendo a los sectores, es decir, sector primario, secundario y terciario, y evaluando también la situación crítica de la pequeña empresa, del sector turismo y demás, se hace todo un desarrollo porcentual del reintegro gradual en un periodo determinado por tanta cantidad de meses para ese reintegro real y efectivo de los trabajadores. Sin embargo, con este giro de 180 grados, en donde la masividad de contagio y la cantidad diarios, sumados a la lamentable cifra de defunciones diarias que aterran a todo el país, pues inminentemente nos lleva a una reevaluación, a un replanteamiento, y la autoridad sanitaria entonces emite nuevas disposiciones de restricciones de la movilidad. En virtud, en coherencia, en concordancia con esta nueva disposición, provoca que entonces el Ministerio de Trabajo haga una reevaluación y emita el decreto 31. Sin embargo, ¿qué sucedió con esas empresas que presentaron solicitudes atendiendo y cumpliendo a lo que manifestó en el término establecido en el decreto 229? Pues en este caso, en el artículo 7, hemos mencionado puntualmente que las empresas tendrán que reemplazar esas solicitudes en ese momento que fueron enviadas al Ministerio de Trabajo, deberán ser reemplazadas nuevas solicitudes. Repito, es sumamente importante que las empresas asuman y comprendan esta información. Esa solicitud que presentaron, que enviaron en el mes de diciembre en base al decreto 229, deberá ser reemplazada por una nueva solicitud, con el fundamento ahora del decreto 231. El artículo 8 nos menciona que el proveído que resuelve la solicitud de prórroga de la suspensión de los contratos de trabajo va a ser notificado a través de los medios digitales establecidos por el Ministerio de Trabajo. Es un artículo muy puntual, va directamente dirigido a ese aspecto tan importante que es la notificación en cuanto a lo que el Ministerio de Trabajo emitió mediante ese proveído y que resuelve la prórroga. Esto y será a través de los medios digitales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Un aspecto sumamente consultado, tanto por trabajadores como empleadores, viene a ser el cálculo de las diversas prestaciones laborales. El artículo 9 la contemplamos tal cual como está contemplado, estuvo contemplada en la ley 157 que fue hasta el 31 de diciembre del año 2020. El cálculo de la prima de antigüedad, de las vacaciones, del 13º mes y de la indemnización, según corresponda, para los trabajadores a los que se le haya suspendido su contrato o modificado temporalmente la jornada laboral, se realizará con el promedio de los salarios percibidos durante los 6 meses. El último salario mensual
anterior al mes de marzo del 2020, según sea más favorable al trabajador. Hablamos del mes de marzo, puesto que fue ahí donde inicia el estado de emergencia, donde ahí se emite la situación crítica de la pandemia y se registran los primeros casos de COVID-19 en el país. El artículo 10 habla sobre terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento, la cual deberá constar por escrito y no implicará renuncia de derechos, artículo que también se contempló en la ley 157. El empleador entregará al trabajador la propuesta escrita de terminación por mutuo consentimiento de la relación de trabajo para que la responda en un término no menor de 2 días hábiles. En caso de que no responda, se entenderá que ha rechazado la propuesta. Pero es fundamental la claridad meridiana de que el trabajador tendrá un término no menor de 2 días para que evalúe, consulte con quien deba consultar, para que piense y repiense la propuesta que el empleador ha de darle. Así que tendrá 2 días mínimamente para tomar esa decisión. En el caso que el trabajador no responda, entonces se comprenderá de que ha rechazado la... Si se firma el mutuo consentimiento sin que haya transcurrido el término que les he mencionado de los 2 días hábiles mínimamente, para que este trabajador tenga la oportunidad de responder, el trabajador podrá demandar la nulidad por esta causa ante los juzgados seccionales de trabajo. Es importante que recalquemos que lo podrán hacer ante los juzgados seccionales de trabajo, no mediante boleta de conciliación general de trabajo, no ante las direcciones regionales, es ante los juzgados seccionales de trabajo, mediante un proceso abreviado para que ordene su reintegro. Se presume cierta la afirmación del trabajador acerca de que no se le otorgó el término de los 2 días para responder. Esta presunción podrá destruirse mediante prueba que no admita duda razonable. El artículo 11 nos menciona que las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente decreto ejecutivo serán sancionados con multas de 500 a 1.500 balboas a favor del Tesoro Nacional, según el procedimiento descrito en la Ley 53 de 1975. Para nosotros como Ministerio de Trabajo y en una situación tan crítica, empleadores como nosotros, como gobierno y como ministerio, en una situación tan difícil, sui generis, única en la historia republicana de nuestro país, no es nuestra línea de acción fundamental o no es el objetivo prioritario estar sancionando a ninguna empresa o hacer algún tipo de llamado a atención fundamental como tal. Nuestro interés fundamental es la concienciación de ustedes como empleadores, de ustedes como trabajadores, todos trabajemos en un mismo objetivo, en una misma dirección. Trabajar para poder superar el caos y las consecuencias nefastas que ha sido o que ha provocado esta crisis sanitaria, este COVID-19 en nuestras instituciones, en nuestra sociedad, pero sobre todo en la población, en los más de 4.000 personas que han perdido la batalla ante el COVID-19. Necesitamos más nobles y grandes esfuerzos para poder nosotros salir adelante. El artículo 12 nos menciona que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento del presente decreto ejecutivo. Como hemos mencionado y hemos hecho bastante énfasis,
Hemos hablado de la modificación de lo que fue el Ejecutivo 229. Y el artículo 13 nos dice: se modifica el artículo 23 del Decreto Ejecutivo 229 del 15 de diciembre de 2020. Así, artículo 23, este decreto ejecutivo entrará a regir a partir del 1 de febrero del año 2021. Y finalmente, el artículo 14 nos habla de que el Decreto Ejecutivo 231 entrará a regir a su promulgación. Aparte del Decreto 231, quiero aprovechar la oportunidad para explicarles que la modificación o la reducción de la jornada laboral todavía sigue vigente. El Decreto 71 de marzo del 2020 y el Decreto 101, que fue producto de la mesa del diálogo tripartito, fue uno de los más de 25 resultados que dio esa mesa y de acuerdo que dio esa voz, se mantiene vigente, en donde se hace la reducción de la jornada laboral atendiendo a, por ejemplo, el pago de la rata por hora, es decir, el pago por hora que se le hace al trabajador cuando tenía su contrato original vigente antes de dicha modificación. Y dos, fundamental, que fue un acuerdo también, que la reducción será hasta un máximo del 50%. Sin embargo, debemos también dejar claridad que el decreto 101, en su artículo número 3, explicó lo siguiente: si una empresa hizo con un renglón de trabajador una modificación o una reducción de la jornada de trabajo, el máximo de esa reducción llegó hasta el 31 de diciembre. Tal nos expresa el decreto 101, a partir de enero de 2021, la empresa puede hacer y deberá hacer un nuevo acuerdo de modificación de la jornada. Nada, perfectamente el decreto 101, cumpliendo los requisitos también del decreto 71, se puede hacer una nueva reducción o una nueva modificación de la jornada laboral, cumpliendo, y reitero, con los requisitos de la rata por hora y de reducción del 50%. Tenemos preguntas que nos han llegado y aprovechando el tema de la reducción de la jornada laboral, nos hacen una consulta. Dice esta persona: en la jornada, en el acuerdo de jornada laboral no establecimos una fecha de terminación, a pesar de que se hizo en marzo del año pasado. A pesar de que no se estableció una fecha de terminación de ese acuerdo, ¿hay que volver a hacer otro? Sí. El decreto 101 es muy puntual, es muy claro, de que todo aquel acuerdo de modificación de jornada que se haya suscrito, porque esta modificación es entre trabajador y empleador de común acuerdo, todo acuerdo que haya sido suscrito por los dos o por el renglón de trabajadores junto con su empleador, tendrá una vigencia o tuvo una vigencia hasta el 31 de diciembre. Implica ahora que si se va a mantener esa modificación de la jornada, el empleador deberá suscribir, deberá llegar a otro acuerdo con ese trabajador o esos trabajadores a partir del 1 de enero del 2021. O sea que se puede hacer, se tiene que hacer otra. Sí, en efecto, tiene que hacerse otro. El acuerdo que hubo llegó hasta el 31 de diciembre de la reducción de la jornada. Debe suscribirse, tiene que suscribirse, hacerse un nuevo acuerdo. Ok, tenemos otras preguntas que nos han estado llegando al en vivo. Por ejemplo, si una empresa no cerró y aplica un mutuo acuerdo con un trabajador, ¿aún así se aplican los 2 días que establece este decreto ejecutivo para la revisión? En efecto,
lo que nosotros hemos establecido tanto en la ley 157 que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre como ahora en el decreto 231 es que por la situación tan especial en la que vivimos, la empresa tiene que dar un periodo de 2 días mínimo a ese trabajador para que evalúe, contemple, piense si la propuesta de ese empleador le es conveniente, si la acepta o no la acepta. Mínimamente debe cumplirse con los 2 días de propuesta de la misma. Ok. Si la empresa está exceptuada por datos a los trabajadores que no estén haciendo teletrabajo, por ejemplo, mando algunos a teletrabajo y los demás los puedo suspender. Si la empresa, aquí tenemos particular de que la empresa no está exceptuada. Esa es la particularidad en la pregunta. Sí. No está exceptuada. Si la empresa está exceptuada, o sea que puede seguir operando, pero pueden suspender los contratos de los trabajadores que no puedan hacer teletrabajo. Dependerá mucho la forma en que se sustenta, que se motiva la solicitud, puesto que esto queda al análisis de la dirección regional o de la dirección general de trabajo, puesto que la empresa presentar convincentemente el por necesita suspender a esos trabajadores cuando no hay una normativa puntual del Ministerio de Salud para que cierren la operación. Tendrá que demostrar por qué provoca la incapacidad de la dinámica económica, pero debe ser presentada, debe ser motivada, pero sobre todo debe llevar los suficientes elementos de convicción para que el director regional o bien la Dirección General de Trabajo respectiva pues va a hacer la resolución y les autorice la suspensión. Si no me dieron el proveído de la solicitud anterior, ¿qué puedo adjuntar? Se puede solicitar en efecto mediante un correo a la Dirección General de Trabajo, puesto que esa empresa debe tener proveídos de meses anteriores, ya que para el proveído de diciembre se debe comprender que se tuvo en una prórroga el de noviembre y demás. Sin embargo, según tenemos conocimiento de la propia Dirección General de Trabajo, son muy pocos los casos de empresas que no tienen el proveído del mes de diciembre. Considerando que la reducción de la jornada laboral es un acuerdo entre las partes, ¿qué sucede si las partes acuerdan reducir a menos del 50%? No se puede pactar una reducción inferior a lo que ya se determinó en la norma. No es permitido, no es legal. Así que el mínimo de la reducción es el 50%. Eso tiene una explicación. Primero porque fue producto de un acuerdo que el Ministerio de Trabajo gestionó, que pudo sentar al sector organizado de los trabajadores, al sector organizado de los empleadores y poner situaciones que en ese momento determinado estaban provocando demasiado conflicto entre las partes. Y el acuerdo llegar hasta el máximo de un 50%. Ahí se atiende primero también el beneficio del trabajador en función de que no es viable que un trabajador tome tanto tiempo en salir de su casa, llegue a su puesto de trabajo solamente para trabajar, un ejemplo, 2 horas o 3 horas al día, para después regresar nuevamente en el tráfico que existe en la ciudad. De igual forma, eso también va en contra de la intención del MINSA de la movilidad. Y para una empresa tampoco es factible que ese trabajador esté yendo 2 o 3 horas diarias o incluso menos del 50%. Seguimos con la jornada reducida, la jornada modificada, porque es un tema que hay mucha gente preguntando. ¿Qué pasa si no hay sindicato en una empresa? ¿Con quién se hace el acuerdo? Se hace directamente o con el trabajador o con el representante de los trabajadores que puede existir en esa empresa. Lo que sí debe quedar claro es que debe ser un acuerdo entre el empleador y el trabajador, trabajadores de la empresa. Licenciado, nos piden aclarar conceptos de modalidad de trabajo. Ya teletrabajo lo conocemos. ¿Qué es
trabajo a disposición y qué es el permiso remunerado o no remunerado? Bien, en cuanto al trabajo a disposición, trabajo a disponibilidad, o también conocido en otras legislaciones como un call, implica pues que dependiendo la naturaleza del trabajo, es decir, el tipo de trabajo, la definición de esa, pudiese el trabajador estar en su casa cumpliendo su horario de trabajo a orden directamente del empleador. ¿Cómo? Si, por ejemplo, el empleador necesitase la información o necesitase algún aporte, algún tipo de documentación, ese trabajador estará en disponibilidad en su horario de trabajo. ¿Qué significa esto? Que el trabajo a disponibilidad no significa vacaciones. No es que me voy a mi casa y estoy descansando todo el día. Justamente tenía una jornada laboral de 8 a 4 y estoy en mi casa y no contesto teléfono, no contesto correos. Por el contrario, ese trabajo a disponibilidad, tal cual lo dice el concepto, está a disponibilidad de lo que el empleador necesite en el ejercicio o en la prestación de ese servicio. El concepto, a su vez, del permiso remunerado, pues ya es una disposición que ha tenido el empleador como tal en un momento de permitirle de una manera justificada, por utilizar algún tipo de concepto un poco más comprensible, para que no esté presencialmente en la empresa o bien no esté en la disposición, en la distancia de esa prestación del servicio. Ok, tenemos una consulta sobre el tema de teletrabajo. Dice que si hicieron una adenda al contrato original para agregar cláusulas de teletrabajo, cuando vuelvan al trabajo regular, esa adenda sigue vigente, la persona puede ir al teletrabajo regularmente, eso, o si es que la adenda tiene que tener un tiempo establecido. Va a depender mucho de cómo fue el tema de la adenda. Lógicamente nosotros hemos sugerido, cuando salió la ley 126 y su posterior reglamentación, la necesidad y lo conducente de hacer esa adenda a el contrato original. Esa adenda, primero, determina la forma en que podrá cambiarse a teletrabajo, pero sobre todo las condiciones, que es fundamental terminarse mediante esa adenda. Pero también recordemos la reversibilidad, que es uno de los elementos característicos del teletrabajo. Si en un momento determinado el trabajador decide ya no hacer teletrabajo, comunica al empleador y tendrá que regresar a sus condiciones del contrato original. De igual forma, la adenda tiene un término, pueden ponerle un término. Cumplido ese término, debe volverse a las condiciones originales del contrato o bien hacer una nueva adenda para extender ese periodo. Ok, otra pregunta con relación a la modificación de la jornada laboral. Si hacen un acuerdo con la mayoría de los trabajadores y algunos no quieren firmar ese acuerdo porque no lo quieren aceptar, ¿qué opciones tendría la empresa o el trabajador en ese caso? La empresa, en efecto, presenta una propuesta para hacer la reducción de la jornada. En efecto, se necesita el elemento fundamental, que es la voluntariedad. Si el trabajador o algunos trabajadores no están de acuerdo en esa reducción, tiene y puede, le aplica la opción de poder suspender o incluso, si lo permite o lo determina, poder tomar alguna otra tipo de medida para esos trabajadores. Nosotros sugerimos el análisis puntual de esa propuesta para hacer la modificación de la jornada. Es mucho mejor para un trabajador, ¿verdad?, tener una jornada modificada a estar suspendido. Así que hay una determinación que tendrá el trabajador y lógicamente también de aceptar esa propuesta. Si el trabajador decide no aceptar, pues debe comprender y saber que el empleador pues tiene la otra opción de suspenderlo. Okay. Bueno, tenemos muchas otras preguntas, pero ahí seguiremos respondiendo. El video va a quedar guardado igual aquí en la cuenta de YouTube de Mitrael. No, agradecemos entonces a cada uno de ustedes por la atención prestada. A nombre de la señora ministra Doris Zapata, del señor viceministro Roger Tejada,
uno de los compañeros que forman parte del equipo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. En todas las direcciones, el esfuerzo lo hacemos en busca de mejorar, de solucionar y de poder cumplir con los intereses, con los derechos de los trabajadores y los empleadores. Vivimos una situación muy difícil, vivimos tiempos complejos en donde solamente el apego, pero sobre todo la conciencia de cada uno de nosotros nos saldrá adelante. Muy importante, mantengámonos informados, pero con una información veraz. Consumamos información oficial. No nos dejemos manipular por información que más esas redes sociales, en diversos... debemos buscar la información de manera oficial. Agotar las vías de comunicación. El Ministerio de Trabajo y de sus puertas abiertas tiene los medios digitales para que ustedes hagan las consultas, la información. En efecto, a veces no podemos responder a la velocidad que quisiésemos. Hemos recibido más de 45,000 el correo electrónico de consultas@mitradel.gov.pa. El 99% han sido respondidas. Tenemos un call center que día a día no deja de sonar los teléfonos. Tenemos redes sociales, las oficiales de Mitradel, y que cada día hay diversas cantidad de consultas, de preguntas. Somos respetuosos de la percepción y de los momentos difíciles en los cuales vivimos. Partamos siempre de la conciencia. Si no tenemos que salir a nada urgente, quedémonos en casa, preservémonos, cuidemos nuestra salud, porque ese es el mejor mecanismo de cuidar a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Habrá momento, Dios primero, para nuevamente regresar a nuestras reuniones, a nuestra habitualidad. Pero hagamos una pausa y comprendamos la realidad en la que vivimos. Tenemos una crisis, en efecto, producto del COVID, muy fuerte, una capacidad de contagio del virus asombrosa. Nosotros debemos detenerlo. ¿Con qué? Con conciencia, respetando las medidas sanitarias y comprendiéndolas. Es momento de unidad y de comprensión. Flaco favor le hacemos al país, flaco favor le hacemos a nuestra sociedad y a nosotros mismos en no cumplir la normativa que se nos impone. Así que el Ministerio de Trabajo, siempre las puertas abiertas, la gestión de la señora ministra Doris Zapata, por el mejor y los mayores intereses de los actores protagónicos de la relación laboral. Trabajadores, empleadores, empleadores, trabajadores. Como Ministerio de Trabajo en el medio, punto medio, buscando el balance y el equilibrio de esta relación. Gracias y esperamos que haya sido satisfactoria la explicación del Decreto Ejecutivo 231. Hoy queremos compartir contigo 5 pasos para proteger tu salud en los espacios laborales. El uso de la mascarilla es obligatorio, pero recuerda utilizarla correctamente. Lava con frecuencia tus manos. También puedes utilizar alcohol y gel alcoholado. Aplica el distanciamiento físico, sobre todo a la hora de comer. Si no puedes aplicar el distanciamiento, los protectores faciales o separadores antifluidos son una alternativa ideal. Y lo más importante, desinfecta y mantén limpio tu lugar de trabajo. Si tienes dudas, solicita una inspección al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral llamando gratis al 311 o en www.mitradel.gov.pa. Aquí estaremos para orientarte.